Hola, buena gente. Gracias por asistir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy, desde este lugar mágico y bajo la influencia de la energía femenina de la luna, iluminados por la redondez de su luz plena, vamos a ver un tema tan esférico como complejo. Así que para tratarlo me voy a tener que meter en más de un jardín. El tema es tan extenso que en esta ocasión solo lo trataré desde una visión simbólica y en el próximo vídeo, en la intimidad de la luna nueva, volveré a él compartiendo mis experiencias personales como me gusta hacer en el canal. Quiero saludar en esta ocasión especialmente a dos personas que acompañan a otras mujeres en sus experiencias relacionadas con la maternidad. Son Marian, de Iruña, Pamplona, y Amaya, Marea Dual, de México. Pongamos la maternidad en el caleidoscopio. A ver qué vemos. Hace unos años, en el 2012 más o menos, iba yo en un tren haciendo un viaje que no era muy largo y pasaba el rato leyendo una revista que no me acuerdo de dónde salió. Una pequeña nota llamó poderosamente mi atención. Decía que un estudio reciente había llegado a la conclusión de que las mujeres éramos unos miles de años más antiguas aquí en la Tierra que los hombres. Me sorprendió muchísimo. Era una escueta referencia poco desarrollada. Si eso fuera así, plantearía un montón de cuestiones difíciles de asimilar, pensé. Para empezar, ¿cómo se reproducían? Serían unos seres hermafroditas. Así que llamarles mujeres ya era mucho decir. Pero qué interesante la idea. Me pareció rarísima. No me importaron mucho esas cuestiones científicas, porque después de todo allí no se podían encontrar respuestas. Y realmente me olvidé de ellas, porque la noticia, en cambio, me inspiró profundamente para hacer una reflexión filosófica, fuera o no fuera cierta, y una obra en la que me pondría manos a la obra, precisamente. Eva Amech, El sueño de Eva. Porque cuando lo leí, fue Eva la que me vino a la cabeza, la primera mujer. Así le hemos llamado, Eva. Y me la imaginé sola en el mundo. Pero si lo piensas, es igual de loca la idea de imaginarse a Eva multiplicándose por sí misma por primera vez que la que nos han contado de que Dios hizo a Eva a partir de una costilla de Adán, el primer hombre. Y eso pues no nos extraña tanto. Así que la obra en sí es un tríptico que tiene un cuadro central de 1 metro por 1 metro y dos composiciones de 3 lienzos a cada lado. En estos vemos los extremos, la energía sutil, la femenina, la energía más densa, la masculina, y un punto de equilibrio en la pintura del medio con la unión de las dos. Para las manzanas exactamente igual. La luz que elegí para realizarlo me recuerda, o quise que me recordara, a la de los sueños, que es suave pero neta. Este es el texto que escribí relacionado a la obra. El sueño de Eva. Estoy convencida de que cada paso hacia adelante requiere antes una decisión, un sueño. Formando parte de esta humanidad tan dividida, he imaginado nuestro punto de partida. La decisión que tomamos, que alguien tomó para emprender este viaje de evolución y hacia dónde. Me pregunto si estar en el momento actual era imaginable, si supone un paso obligado en el cambio o si nuestra trayectoria se ha desviado, si el viaje ha fracasado. No lo sé.
recreando un sueño justo en el momento de emprenderlo, cuando solo una intuición nos mueve a creer en él. Un único ser en el punto de partida, un ser que decide, que emprende la aventura y por ello comienza a desdoblarse en lo diferente. Deja de ser uno para reconstruirse en lo diverso, hasta que comprende su origen y final unitario. Es un ser situado en un universo oscuro entre el cielo y la tierra, perteneciente a los dos, nexo capaz y singular, engendrado entre dos polos extraños a sí mismo, que le colocan en un lugar difícil. Surge de un entorno no concreto, y es la manzana el símbolo de esa definición que da pie al entendimiento y a una especie capaz de conversar con la materia y la no materia, que toma la forma y la diviniza, iluminando incluso el lugar más sombrío, diversificándose en todas las posibilidades y experimentándolas. Llegar al punto de inflexión del sueño que vuelve a integrar conscientemente el elemento divino en la materia, un nuevo ser humano que entra en la luz como parte de ella que es. En el jardín del Edén, en el que me estoy metiendo, ese paso de la unidad a la dualidad requería de una separación que nos fuera permitiendo tomar conciencia. Hubo que pagar con la pérdida del paraíso como precio, el bien y el mal, el dolor, la individualidad, hombre, mujer, hicieron su aparición, la separación hizo su aparición. El camino que emprendimos entonces nos está llevando al fraccionamiento más extremo, tanto que parece estar llegando a un punto de inflexión que muchos estamos sintiendo. Y ha de emprender de nuevo la dirección de la unificación, pero en conciencia. Y nosotros, que somos así de lentos, nos quedamos como enganchados de nuestros descubrimientos en lo más visible y superficial de esa energía masculina y femenina. Y queremos que se vea algo que es invisible. Las dos energías están en nosotros y solo podemos acercarnos al equilibrio en nuestro interior. Eso se reflejará en lo exterior por sí solo, como siempre. Pienso en la perfección que nos rodea. Por ejemplo, mientras el invierno impera, el camino hacia la luz se amplía día a día, y viceversa. También esa separación se ve acompañada de su contrario en su percepción dualista. Mientras se da la disgregación más atroz y ya no sabemos ni qué somos, la unificación hace presencia simultáneamente, un camino lento pero seguro, y así va la existencia. Igual tendríamos que observarnos más en detalle, mirar este trabajo de miles de años en nuestros cuerpos. Es raro porque cuanto más conocemos sobre nuestra biología, más la ninguneamos. Sin embargo, llevar a las crías en nuestro interior y parir, poder sacar adelante al bebé alimentándolo de una forma independiente, somos nosotras las que lo hacemos de momento. Y eso es una parte fundamental de la maternidad. Aquí en esta pintura que realicé por encargo, vemos el simbolismo. Estaría esta pequeña flor que la madre tiene en sus manos, que es esa flor, es la vida que florece, y que yo quise poner ahí como símbolo de que cada vez que ella mire el cuadro pueda recordar que eso es está continuamente sucediendo. Vemos que ella, en sus redondeces, está como levitando sobre el cubo, sería la otra parte de la vida, ¿no? Pero sobre el cubo, porque esa parte de la vida, ese empuje, ese florecer de la vida se impone con fuerza sobre lo otro en algunos momentos, por ejemplo, en esos momentos de la maternidad. Vemos también cómo hay una ventana que es hacia el futuro, es ese pensamiento, es trasladar ese deseo de crear futuro.
Todo contiene a la vida y la vida lo contiene todo, pero cuando la energía está en movimiento, creando, es como la corriente de un río fértil. En una pintura pueden haber elementos estables y otros puestos ahí para que sean parte de esa fuerza en movimiento, biodinámicos y fértiles. En euskera, parir, dar a luz, se dice erditu, literalmente convertirse en dos, además en dos iguales. Donde había uno, hay dos. No he visto palabra que mejor defina la maternidad. Sigues siendo un individuo, pero también y al mismo tiempo eres dos o más. Es algo tan increíble esto, que un cuerpo sea capaz de hacer esto, multiplicar, duplicar la vida y la diversidad y alimentarla. Es tan potente que tenemos que entender que dentro de ese cuerpo la energía que se genera es increíblemente potente. Tiene una fuerza la más potente, diría yo. La de la supervivencia de la especie, como la que encierra una semilla. Alucinante lo de las semillas, tan pequeñas y todo el universo dentro. Y seamos conscientes o no, esa fuerza nos empuja a hacer cosas, tanto a las mujeres como a los hombres, ante las que caemos rendidos, explicándolas después con mil y un motivos que olvidan el más básico, el biológico. Para humanizarnos hemos dictado normas que han aupado o limitado esa fuerza innata. Depende de las épocas. Dependía si lo conveniente era reproducirse o si lo conveniente es limitar el crecimiento de la humanidad. Creo que está claro en qué momento estamos. Pero la forma de vivir la maternidad es tan diversa como mujeres hay en la Tierra. Puede darse o no darse. Cada una lo vive de una manera, lo percibe con más o menos intensidad. Pero en todos los casos el tema hace presencia en un momento u otro de nuestra vida porque nuestro cuerpo así nos lo demanda. Y suele hablar claro, a no ser que intervengamos con métodos ajenos, químicos, físicos e ideológicos. Entonces el cuerpo solo balbucea o enmudece. Tras todas estas intervenciones a la carta, nuestro cuerpo y sus capacidades van cambiando y nuestra mente toma un lugar cada vez más importante. Presiones sociales y decisiones mentales que acallan esa energía que sale de nuestro cuerpo, porque ser madre o no serlo siempre nos ha hecho tan fuertes como vulnerables. Hemos sido o no madres, muchas veces por obligación, y hemos sufrido un sinfín de chantajes que se apoyaban en esos dos hechos. También, y en la misma medida, hemos convertido esta capacidad en nuestra mayor arma, ser madre, una idealización que nos entronaba para siempre en un extraño poderío, aunque renunciáramos en apariencia al resto de nuestro ser. La maternidad puede también engullirnos, puede hacernos desaparecer como individuos, y la búsqueda de ese equilibrio no ha dejado de existir en nosotras. La obsesión por ser madre cuando por alguna razón no lo conseguimos también es muy desequilibrante y puede afectarnos de una forma global en todos los aspectos. El desmadre no solo es un proceso necesario para las crías que tienen que llegar a ser independientes, sino para las madres que mientras ejercen al 100% necesitan respiros para reencontrar a la persona que coexiste con la madre que se es. Hay desmadres de todos los tipos y hay que dejarles estar con sabiduría, mirarlos de frente y reconocerlos. De facto o en la invención invisible de una vida paralela, el desmadre aparecerá, para poder seguir siendo simultáneamente madre y ese individuo completo, independiente, único, que muchas veces no es percibido ni por nosotras mismas, y que es imprescindible para incluso ser madre. Pero esa energía que nos empuja a las mujeres a reproducirnos es como una ola que, si cogemos en su momento, nos transmitirá la fuerza y la energía que trae consigo. Si por el contrario convertimos la maternidad en algo únicamente teórico, conveniente, mental
excluyendo el lenguaje biológico del cuerpo, quizás no podamos vivir la experiencia tal y como de verdad es. Quizás interrumpamos esos nexos que nos facilita la vida para acometer esa, llamémosle, tarea, y no escuchemos nuestra propia voz, nuestra intuición. Después de todo, hoy en día, las respuestas nos son dadas desde afuera casi siempre. Los expertos, las estadísticas, lo que conviene, esas cosas. Da la impresión de que antiguamente las mujeres no eran otra cosa que paridoras, pero yo creo que eso no es posible. Eso es imposible, porque siempre hemos sido seres completos, llenos de facetas en todas las épocas. En esta nos toca equilibrar todos nuestros potenciales y vivir con intensidad, plenitud y consciencia nuestras maternidades y o no maternidades. Esa intensidad que nos permite luego, en su momento, soltar para que, si lo hay, el nuevo ser sea completo y realizado en sí mismo. Primero, enraizando con tiempo y dedicación el placer de dejar vivir a nuestra naturaleza sin tantas imposiciones, con el apoyo de quien está a nuestro lado implicado en el proyecto y con el apoyo de toda la comunidad que depende de nosotras para ser saludable física y emocionalmente. Y después del apoyo y protección, a su debido momento, la implicación, para que las crías recuperen la importancia absolutamente crucial que tienen y sean bien atendidas y cuidadas por toda la sociedad. Estamos muy despistados mirando ciertas posibilidades muy extrañas y desatendemos otras absolutamente fundamentales. Esto tiene el peligro de que el discurso se radicalice y simplifique tanto que la mayoría acabe cayendo en ideologías que nunca nos han demostrado un trato más humano. Hay una vía que no pasa por aferrarse a ideas tradicionales y deja que nos transformemos, mejoremos, avancemos, evolucionemos. Es la que entiende y respeta nuestra naturaleza, enraizándonos y recordando quiénes somos. Solo puedo entender esta deriva nuestra interpretándola como una búsqueda de conciencia. Hemos sido madres, padres, mujeres, hombres, sin darnos ni cuenta, y ahora de pronto queremos entender qué es eso que nos había pasado tan desapercibido. De repente esos roles no nos van bien, y en vez de hacer algo nuevo, creativo, inclusivo, respetuoso, nos ponemos a negar nuestras capacidades innatas, las convertimos en un trámite que sería el paso previo a su desaparición. Para recuperar algo, por desgracia, solemos primero necesitar perderlo. Estamos obviando una parte nuestra, nuestra propia naturaleza, para tomar conciencia de qué somos. Este es un pequeño texto que escribí hace tiempo, de mi visión de la maternidad. Dice así: con todo respeto a todas las distintas maternidades y paternidades. La maternidad es una fuerza inmensa que sale disparada desde un punto llamado instinto. Tal es su desenfreno que es capaz de batirse con vientos y mareas sin la más mínima duda, de abrazar a su camarada la vida abriéndose paso juntas, machete en mano, entre una maraña de dificultades. Es inmensa y diversa y se dirige en todas direcciones, envolviéndolo todo. Hace girar el planeta y mueve las galaxias de sus portadoras. Y un día inesperado tiene que frenar, casi en seco, cuando se da cuenta de que el objeto de tanto empeño ya ha crecido. De la semilla germinante del delicado tallo de la pequeña flor aquella queda el recuerdo, y en su lugar hay una magnífica planta compleja, única. La inercia se impone y el chirrido de la frenada nos ensordece a todos. Aún no se lo cree el pie que roza todavía el acelerador por si acaso. Es su propio éxito lo que la hace casi desaparecer. La maternidad puede ya disolverse y convertirse en simple y perfecta humanidad. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio.
un buen lugar para tener una cita. Agur.